Es una presentación de Clínica Hacter. Bienvenido, doctor. ¿Cuál es el tema hoy? Ahora sí, metiéndonos en el tema, vamos a hablar de una especie de continuación de la charla pasada. Los días pasados habíamos hablado sobre la artrosis de rodilla con ciertas características. Vamos a hablar hoy sobre la cadera, que si bien son dos cosas totalmente distintas, desde el punto de vista fisiopatológico de la concepción de la patología es más o menos parecido. ¿Por qué? Porque la cadera también está tapizada por un cartílago, es decir, el coxal. Si el director de cámaras nos muestra alguna imagen, podemos ayudarnos. Ahí está. Parecido a la rodilla, yo también lo traje en 4 etapas, igual que la rodilla, pero acá estamos viendo la cadera, ¿no? La C de coxal, que es lo que conoce la gente como el hueso de la cadera, la F el fémur, el hueso, digamos, del muslo, la cabeza. Y vieron que en rojo, en la lámina 1, yo dibujé en rojo, dibujé una línea. Esa línea representa el cartílago que tapiza, por un lado, el coxal y por otro lado, la cabeza del fémur. Ahí está la articulación propiamente dicha, la famosa articulación de la cadera, está ahí. Está, digamos, la línea roja. Y entre ambas líneas, también en celeste, no sé si llega a verse, pero en celeste dibujé lo que sería el líquido sinovial, que también está presente en la rodilla. Eso sería más o menos normal. Se empieza a desgastar el cartílago, se empieza a producir cambios bioquímicos dentro del condrocito, la célula del cartílago, se empieza a alterar y empieza el proceso fisiopatológico de la artrosis. Empieza a alterarse y ya en otra lámina que yo marqué, la número 2, se comienza incluso no solamente a degenerar el cartílago, sino también empiezan a acercarse a algunas partes del hueso. Acá yo selectivamente elegí donde está la flechita, lo que llamaríamos el poro supraexterno, pero se puede acercar en cualquier otra parte. Y eso ya es más problemático, porque un hueso se empieza a acercar al otro. El coxal, el hueso, digamos, la cadera propiamente dicha, se empieza a acercar a la cabeza del fémur. En la lámina 3 no solamente está afectado el cartílago, sino yo dibujé en un verde arbitrario, la lámina 3, ese pinzamiento prácticamente se une el coxal con el fémur, con la cabeza del fémur, y empiezan los famosos roces y crujidos que la gente literalmente siente cuando empieza a desgastarse y cuando empieza a evolucionar esta famosa artrosis. Y el líquido que lo dibujé en celeste es un líquido sinovial de menor calidad, de menor cantidad, o sea, ya incluso la parte de lubricación es deficitaria. Esto estamos hablando, digamos, en un proceso de muchos meses y muchos años. Y la lámina 4... ya ahí se apolilló todo. Incluso en la 3, si se fijan bien, yo dibujé unos circulitos marrones. Esto, insisto, muy arbitrario. Estos circulitos marrones representan el toque óseo que se da en la articulación. O sea, empieza con un problema del cartílago, intraarticular totalmente. Pasan los meses, pasan los años, si no hacemos nada, comienza también a afectarse el hueso subyacente o suprayacente. El hueso que está al lado de la articulación se empieza a afectar, y en la lámina 4 vemos que está prácticamente la cabeza del fémur encajada en el coxal, prácticamente sin espacio articular, el cartílago totalmente destruido, y el hueso, yo lo dibujé, insisto, en unos circulitos marrones, apolillado, comido, carcomido por el proceso degenerativo. Esto muy sintéticamente lo que vemos en la práctica diaria en un proceso patológico que en la persona que lo sufre empieza como pequeñas molestias en la cadera. ¿Cómo se manifiesta? Esto sería una versión radiográfica símil, pero sintomatológicamente el paciente, ¿con qué empieza? Y me duele la cadera, empieza con algunas molestias. Y son molestias que de repente al principio las tiene 2 o 3 veces por semana, después si la cosa camina todos los días, después si sigue evolucionando no solamente todos los días, sino todo el día, con distintos... De repente los días de humedad mucha gente sufre más, eso es bueno saberlo. La gente sufre por un tema de presión atmosférica y de una descarga iónica que se produce en el ambiente. La gente sufre más, y la artrosis de cadera también sufre más los días de repente. Y después, otra cosa característica del dolor de la artrosis de cadera es no solamente el dolor de la cadera propiamente dicha, es decir, al costado, sino en la ingle. Muchas veces el paciente con artrosis de cadera debuta y me dice: doctor, a mí me duele la ingle. Cuando le duele la ingle hay que prestar mucha atención que justamente no sea el inicio de una artrosis de cadera. Y muchas veces ese dolor también baja por el muslo, porque ahí pasan nervios, y cuando está muy comido, cuando está muy corroído, por decirlo de alguna forma, se tocan algunos filetes nerviosos y es
razonable encontrar pacientes con artrosis de cadera que me dicen, a mí me duele la cadera, pero muchas veces me baja por el muslo y muchas veces le duele la rodilla homolateral, o sea, le duele la rodilla del mismo lado donde está la artrosis de cadera. Y uno empieza a investigar, a estudiar, a ver si aparte del problema de la cadera hay algo en la rodilla, y en la rodilla no hay nada. El problema es un reflejo de la cadera. Estas son cosas típicas, diarias, permanentes de una persona que sufre artrosis de cadera. Dolor en la cadera, dolor en la ingle, dolor en el muslo y muchas veces también un dolor, una especie de dolor reflejo referido hacia la rodilla homolateral. Además del dolor, el paciente empieza a renguear. O sea, ¿cómo evoluciona esto si no hacemos nada? Porque ¿qué pasa? A veces hacer algo no significa dar un analgésico. Vos le das un analgésico, fenómeno. Le puedes ocultar al principio un poco el dolor, pero el proceso fisiopatológico, el problema, por decirlo más en criollo, el problema sigue actuando. Vos le estás tapando el dolor, que está bien, pero el problema sigue actuando. Entonces de repente te encontrás un día que de la nada, con no tanto dolor porque estás tomando analgésico, empezás a renguear. ¿Cómo? Pero estoy un poco mejor, o me parecía que estaba mejor, y resulta que estoy rengueando. Y de repente vos te das cuenta que un día te trastabillás y te caes. Esas son cosas bastante características. Otra cosa característica es la persona que tiene artrosis de cadera va a cruzar la pierna, esa pierna sobre la otra, y no la puede cruzar. Sin embargo, la otra que no está afectada sí la cruza perfectamente. No sé si se entiende el concepto. Sí, o sea, yo te cruzo la pierna, la que está sana, perfecto, y la otra no. O no podés llegar a atarte los cordones en los zapatos. Te vas a atar y es como, pero yo podía atarme y ahora no llego porque estoy trancado por el desgaste de la cadera, ¿no? Entonces, pero todo esto que tiene un proceso de meses y a veces hay algunas que son lo que llamamos rápidamente evolutivas. Significa que empezó y al cabo de los 6 meses tenemos 8 meses, tenemos de la lámina 1 que es el comienzo con la totalmente destruida en menos de un año. Eso no es lo más común. Lo más común es un proceso de muchas semanas, de muchos meses, muchos años, en los cuales nosotros podemos actuar y podemos interactuar para tratar de frenar el proceso fisiopatológico. Y lo mismo que yo dije, estas son dos articulaciones, es decir, esta articulación es muy parecida a la articulación de la rodilla en lo que es la fisiopatología del problema, incluso en lo que es el tratamiento, ¿ah? Lo más importante acá es tratar de hacer el diagnóstico lo más precozmente posible. O sea, ¿cuál sería mi consejo práctico? Todas las personas que estén sufriendo la cadera, vayan al médico, consulten con el médico. No piensen que es una especie de reuma que tengo en la cadera, como a veces uno tiene un reuma entre comillas, en la cintura, que la va llevando con un poco de una pomada, de un analgésico. En la cadera, cada minuto cuenta. Porque no es lo mismo atenderlo en los primeros estadios evolutivos que atenderlos sobre el final, donde ya está destruido. Donde está destruido, la única tratamiento lógico y plausible sería una intervención quirúrgica, la famosa prótesis de cadera, que es un poco lo adecua al cirujano de cada paciente, pero entre ese estadio final, que ya inevitablemente vas hacia la prótesis, y los estadios iniciales no necesariamente tienen que terminar en la prótesis. Ese es un concepto importante. Sí, pero como siempre la consulta a tiempo puede hacer... Todos los seres humanos tenemos eso. Vamos al médico lo mínimo posible. Nos pasa a todos, al médico lo mínimo posible. Pero en el caso de la cadera, el dolor, hay que hacer diagnóstico rápido, el médico tiene que hacer diagnóstico rápido y tiene que hacer un tratamiento antiartrósico con neuroprotector, que vamos a hablar la próxima, cómo lo hacemos en la cadera. Gracias, doctor Hackter. Gracias a ustedes. Cerramos el espacio. Presentó Clínica Hackter.